área 1 y lo que estamos viendo son un cruce de calles. Tenemos aquí al lado nuestro tenemos un decumano que se cruza al final del sondeo con un cardo. A la derecha tenemos unos sillares potentes de un edificio monumental, que sería la esquina sur de un edificio de en torno a 1000 metros cuadrados. Es del siglo I después de Cristo, de época Flavia. En la parte de enfrente tenemos una fachada con una puerta de acceso que se está fechando en torno al siglo V, aún no se conoce su funcionalidad. Y justo aquí debajo de nosotros tenemos el muro de una casa que también es del siglo V. Y tanto esta casa de aquí de la izquierda como la calle, en ese momento del siglo V, se reocupa y se cierra y tendremos lo que parece una posibles evidencias de una comunidad judía, como 3 lucernas con la menorá. Vale, pues a la diferencia de la imagen anterior, aquí estamos justo al lado enfrente del cardo máximo, que se cruza con el decumano secundario, y lo que se ve es la cloaca, lo que habría debajo de la calle, que la hemos excavado. En la parte de norte-sur lo que tenemos es la cloaca del cardo, y ahí tenemos el desagüe al este del decumano. En el fondo tenemos el suelo de Opus, y los primeros niveles que hemos encontrado al fondo son de época romana, de un siglo I o II. Luego hay un abandono, y en la parte superior tenemos los limos de cuando está en uso en época más tardía del siglo V. Y las losas que faltan las hemos retirado para arreglarlas, para luego volverlas a colocarlo en su sitio, que son las que están aquí a nuestra derecha. Pues aquí nos encontramos ante la zona sur del pasillo, la zona norte del pasillo de acceso del edificio monumental, que sería este muro de aquí, y en la parte de enfrente lo que tenemos es el muro de la fachada principal que daría acceso desde el cardo máximo. A nuestra izquierda nos encontramos con el muro sur de ese mismo pasillo, y lo que estamos haciendo ahora con los voluntarios del campo de trabajo es terminar de excavar todo el acceso principal de este edificio monumental, y así comprender mejor cómo es el acceso y ver la rampa de acceso del mismo. Que tenemos que llevar materiales. ¿Y la de puerta esa es qué? Área 2, campaña 2015, edificio E, sondeo 1, PS 847, estrato 1731. Estrato superficial de aproximadamente 1 o 2 centímetros de potencia, que conforma el nivel de apisonado moderno. Un nivel muy compacto debido al tránsito de la gente, y tiene material heterogéneo de todas las épocas. Bien, a la derecha de la imagen lo que vemos es parte de las estructuras internas del edificio de la fase bajo imperial, en el que tenemos en el margen derecho la pileta, la cual le falta la estructura perimetral, fruto del expolio, que también reventó varios de los muros situados al norte. Inmediatamente al sur el patio, cercenado por una refacción posterior, y la línea de banco corrido prácticamente conservada en un 80%. Y como veréis en la zona de la columna, que es el acceso a este espacio, que pensábamos que articulaba el edificio desde el exterior al interior, las excavaciones de este año que tenemos aquí a la margen izquierda, que se están terminando, han descubierto en planta la instalación de hornos en una fase tardía, aprovechando estructuras que tienen continuación con la fase que teníamos descubierta en el 2003, en el 2014. Eso nos viene a hacer pensar que efectivamente el edificio continúa hacia el este, y lo que estamos no es en un exterior, una calle o una plazoleta, sino que es un espacio abierto dentro del complejo, lo cual también viene a refrendar un poco las excavaciones que se desarrollaron en el 2014 al sur, con todo el complejo arquitectónico del siglo V y mediados de ese mismo siglo. Finalmente, al sur de la columna lo que tenemos son las 2 estancias terminadas de excavar en planta entre las campañas 2014 y 2015.
serie de unidades domésticas y habitacionales. La más visual ahora mismo y está en superficie es la unidad doméstica del tercero. Bajo ella hemos documentado en ciertos puntos estructuras correspondientes al siglo IV e incluso de época anterior. El contexto de la casa perteneciente a este último momento es un contexto estructural bastante rico y nos arroja un tipo de casa no usual o no tipo. Nos encontramos ante una unidad habitacional de la fase correspondiente al tercero a.C., con un suelo enlosado o parcialmente enlosado de bastante entidad y unos muros que la delimitan. Nos encontramos en un sector de la excavación en el que documentamos la primera fase, posiblemente la primera fase de ocupación de época ibérica propiamente dicha del área excavada, en torno a un siglo VI-V. A ella se asocia un muro y con su suelo correspondiente hecho a base de greda o marga. Un cachado de piedras que se puede apreciar aquí en esta planta y que aquí en la parte un poco más alta va travadas con adobe. Y que esta estatua es similar al estatua de 1892 que ya se excavó en el sondeo 13. Aparece en contacto con la cara este de la torre y con la cara norte de la escalera. Está interpretado como un derrumbe de adobe de distintas tonalidades, tanto amarillos como marrones, y se ascriben a un derrumbe de la torre seguramente. Cuando vamos en una primera fase lo que tenemos se correspondería con una torre que estamos escribiendo el periodo púnico en torno a finales del siglo III, en plenas guerras púnicas, y que se correspondería con el reinado, digamos, con lo que se denomina también como el imperio del periodo Bárquida, más bien. Lo que tendríamos en principio sería una torre rectangular que presenta unas dimensiones de 15 por 20 metros, por 19 metros y por 20 metros, y una escalinata que tenemos en la parte justo delantera que están ustedes viendo, que se puede apreciar el sistema constructivo mediante engatillados, que son muy característicos del periodo púnico, puesto que copian los modelos helenísticos. Luego en una fase posterior, ya una vez abandonada la torre, lo que se documenta y que se puede apreciar también en las imágenes es un santuario en el que aparecen dos aras que seguramente fueran utilizadas para ofrecer ofrendas, que se viene interpretando como un santuario urbano que oscilaría entre época republicana, tras las guerras púnicas, y que perduraría hasta mediados del siglo I después de nuestra era. Nos encontramos la cara norte de la torre, de esta torre púnica, y lo que se puede apreciar es el alzado que conserva en esta zona. El sistema constructivo es un sistema constructivo en damero, en el cual se aprecia una hilada de piedras más pequeñitas y justo encima unas losas unos sillares mucho más grandes.